Descubrí que estaba embarazada hace unos 3 meses. No se lo dije a nadie, excepto mi esposo, Marcos, porque llevábamos 5 años intentándolo sin éxito. Tuve un aborto espontáneo hace 2 años y no quería ilusionarme ni lidiar con las expectativas de todos esta vez. El doctor dijo que todo parecía estar bien, pero que debía tener cuidado debido a mi historial. Mi hermana menor, Lucía, anunció su embarazo más o menos al mismo tiempo. Ella tiene 25 años, yo tengo 32. Se lo contó a todos de inmediato, incluyendo nuestros padres. Hubo una gran cena familiar donde todos la felicitaron. Yo me senté ahí sin decir nada sobre mi propia situación. Hace 2 meses, Lucía me contactó sobre su baby shower. Según ella, como su hermana mayor, era mi responsabilidad organizarlo y pagarlo. No discutí con ella al respecto. Siempre he sido quien se encarga de todo por ella, y nuestros padres siempre lo han esperado de mí. Ha sido así desde que éramos niñas. Acepté organizarlo y pagarlo, aunque Marcos pensaba que no era justo. Pasé semanas planeando todo. Conseguí un lugar, pedí decoraciones, contraté un servicio de catering y envié las invitaciones. Pagué la mitad del catering por adelantado, que fueron $850. La otra mitad, $850, debía pagarse el día del evento. Usé mi propia tarjeta de crédito para todo lo demás: el depósito del local, las decoraciones, los recuerditos y el pastel. Todo eso sumó alrededor de $1,200. No le pedí a Lucía que contribuyera con nada. El día del baby shower llegó. Fui temprano al lugar para preparar todo. Lucía llegó con su mejor amiga, Camila. Conozco a Camila como amiga de Lucía desde hace años. Nunca fuimos cercanas, pero siempre nos tratamos con cortesía. Llegaron otras amigas de Lucía, nuestra madre, algunas tías y primas. Éramos unas 30 personas en total. Todo iba bien durante la primera hora. Jugamos algunos juegos, Lucía abrió regalos, la gente comió del catering. Entonces Camila empezó a beber. El lugar permitía alcohol, y teníamos vino y champán disponible. Camila tomó varias copas de champán muy rápido. Yo estaba cerca de la mesa de regalos cuando Camila se me acercó. Empezó a hablar en voz alta sobre lo difícil que debía ser para mí organizar un baby shower cuando yo no podía tener hijos. Mencionó específicamente mi aborto espontáneo. Comentó cómo Lucía sería madre antes que yo, a pesar de ser más joven. Siguió subiendo la voz, preguntando si estaba celosa de mi hermana. Otras invitadas comenzaron a mirarnos. Algunas dejaron de hablar para escuchar. Miré a Lucía, que estaba sentada cerca. Escuchó todo lo que dijo Camila. No dijo nada para detenerla. Solo se quedó sentada mirando su teléfono. Fui hasta donde estaba Lucía y le pregunté si iba a decirle algo a Camila. Lucía restó importancia a mis preocupaciones, diciendo que yo estaba exagerando y que Camila solo estaba bromeando. Le expliqué que no era una broma hablar de mi aborto espontáneo en su baby shower, frente a todo el mundo. Lucía insistió en que Camila solo decía la verdad y que yo debía dejar de ser tan insegura. Salí de la sala y fui al baño. Lloré allí unos 10 minutos. Cuando volví, fui directo a donde estaba Lucía. Le informé que había terminado con el baby shower y con ella. Tomé mi bolso y me fui. No me despedí de nadie más. Subí al auto y manejé a casa. Una hora después, la empresa de catering me llamó para preguntar por el pago restante. Les dije que contactaran a Lucía, ya que ella seguía en el lugar. Después de eso apagué mi teléfono. Cuando lo encendí al día siguiente, tenía múltiples llamadas perdidas y mensajes de Lucía, nuestra madre y otros miembros de la familia. Lucía me acusaba por mensaje de haberla avergonzado al irme y dejarle la cuenta del catering. Los mensajes de mi madre insistían en que debía disculparme con Lucía por arruinar su día especial. Ninguno de los mensajes mencionaba lo que Camila me dijo. No respondí a ninguno. Marcos quería llamar a Lucía y a mi madre para gritarles, pero le pedí que no lo hiciera. Solo quería que me dejaran en paz. 3 días después, Lucía apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba sola porque Marcos estaba en el trabajo. Empezó a gritar apenas abrí la puerta. Exigía que le reembolsara el dinero del catering que tuvo que pagar. Me acusó de humillarla al irme temprano de su baby shower y hacer un escándalo. Según ella, sus amigas empezaron a hacer preguntas y tuvo que inventar excusas por mi comportamiento. Me negué a pagarle nada más por su baby shower después de lo que pasó. Le expliqué que debió haber detenido a Camila de decir esas cosas. Le dejé claro que ella debía pedirme disculpas a mí, no exigir dinero. Lucía defendió a Camila, diciendo que estaba borracha y no lo dijo en serio. Me acusó de ser demasiado sensible. Dijo que no iba a criticar a su mejor amiga solo para que yo me sintiera mejor.
Incluso sugirió que si yo tuviera hijos entendería lo importante que es la amistad. Le pedí que se fuera de mi casa. Al principio se negó, insistiendo en el dinero del catering. Cuando amenacé con llamar a la policía si no se iba, finalmente se marchó. Mientras caminaba hacia su coche, gritó que yo era una hermana terrible y que no quería que estuviera cerca de su bebé cuando naciera. Nuestra madre me llamó esa noche. Insistía en que debía pagarle a Lucía el catering y disculparme por haberme ido. Según ella, Lucía estaba embarazada y no debía estar alterada en su estado. Me acusó de ser egoísta. No mencionó a Camila para nada, así que le pregunté si Lucía le había contado lo que pasó. Dijo que Lucía le dijo que me ofendí por nada y armé un drama. Intenté explicarle lo que realmente pasó, pero me interrumpía una y otra vez. Finalmente le colgué. Al día siguiente, empecé a recibir mensajes de familiares lejanos. Al parecer, Lucía les había dicho que yo abandoné su baby shower porque estaba celosa de su embarazo. Algunos parientes se pusieron de su lado de inmediato sin preguntarme mi versión. Otros parecían confundidos y querían saber si estaba bien. No respondí a la mayoría. A unos primos con los que tengo más confianza, les conté brevemente lo que realmente pasó. Ellos me apoyaron y se enojaron en mi defensa. Ya ha pasado una semana. Lucía sigue mandándome mensajes pidiendo el dinero del catering. Nuestra madre sigue llamando y dejando mensajes de voz diciendo que tengo que arreglar las cosas con mi hermana. Nuestro padre no ha dicho nada. Él nunca se involucra en los conflictos entre Lucía, mi madre y yo. Todavía no les he dicho a ninguno de ellos que estoy embarazada. Solo Marcos lo sabe. Mañana tengo mi cita de las 12 semanas. Si todo sale bien, habíamos planeado empezar a contarle a la familia. Ahora no sé qué hacer. No quiero que Lucía ni mi madre estén involucradas en mi embarazo después de cómo me trataron. Pero mantenerlo en secreto mientras se lo cuento a otros familiares causará más drama. Marcos sugiere que las corte completamente, al menos hasta que se disculpen. Lo estoy considerando. Estoy cansada de que siempre se espere que cuide de Lucía, gaste dinero en ella y luego me traten así. Estoy harta de que nuestra madre siempre tome su lado. Lo peor es que a nadie parece importarle lo doloroso que fue que sacara mi aborto espontáneo en cara, en público. Nadie, excepto Marcos, ha reconocido lo inapropiado que fue el comportamiento de Camila o lo mal que estuvo que Lucía la defendiera en lugar de a mí. Ya ni siquiera me importa el dinero que gasté en el baby shower. Lo único que quiero es una disculpa. Quiero que alguien admita que lo que me hicieron no estuvo bien. Pero no creo que vaya a obtener eso. Así que ahora tengo que decidir si intento dejar esto atrás por el bien de la paz familiar, o si mantengo mi postura y enfrento las consecuencias. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde el incidente del baby shower. Han ocurrido muchas cosas y necesito aclarar algunos puntos de mi publicación original. Primero, sobre el arreglo financiero del evento. Lucía me dijo específicamente que era mi responsabilidad, como hermana mayor, organizar y pagar su baby shower. Esas fueron sus palabras exactas. No me pidió que colaborara ni que ayudara. Me dijo que era mi tarea encargarme de todo. Nuestra madre la respaldó diciendo que era tradición. Jamás había escuchado de esa tradición, pero acepté, porque eso es lo que siempre he hecho. Cuidar de Lucía y evitar conflictos. Hasta ese momento, había pagado unos $2,050 en total. $1,200 por el local, decoración y demás, y $850 como anticipo al servicio de catering. Los $850 restantes del catering debían pagarse al finalizar el evento. Esa es la cantidad que me negué a pagar después de lo ocurrido, y la que Lucía ahora exige que le devuelva. Después de mi última publicación, la situación se agravó. Lucía comenzó a escribirme varias veces al día exigiendo el dinero. Empezó a publicar indirectas en redes sociales sobre familia falsa y gente que muestra su verdadera cara. No me nombró directamente, pero cualquiera que nos conozca sabía que se refería a mí. Nuestra madre me llamaba casi todos los días, dejándome mensajes de voz cada vez más agresivos. Según ella, yo estaba destruyendo la familia por unos simples comentarios y tenía que madurar y ser la persona grande. Insistía en que Lucía estaba estresada por el embarazo y que debía entenderla. Marcos había estado molesto por todo desde el principio. Tras escuchar cómo Lucía y nuestra madre seguían acosándome por el dinero, decidió actuar sin decírmelo. Encontró a Camila en Instagram y le envió un mensaje directo. Me contó después lo que había hecho. En su mensaje, Marcos le dijo a Camila que lo que hizo en el baby shower fue totalmente inaceptable. Le advirtió que burlarse públicamente de alguien por temas de fertilidad y una pérdida podía considerarse difamación y daño emocional, y que podríamos tomar acciones legales si quisiéramos.
Le ofreció incluso hablar en persona si prefería. No fue una amenaza directa, pero la implicación era clara. Camila respondió a Marcos en pocas horas. Afirmó que había estado borracha en el baby shower y no recordaba exactamente qué me dijo. Dijo que había escuchado sobre mi pérdida por parte de Lucía hace años, y no se imaginaba que fuera un tema delicado. Según ella, solo estaba conversando, y no quiso herirme. Cerró su mensaje diciendo: lamento si ella lo tomó a mal. Marcos me mostró el intercambio. La disculpa de Camila no fue realmente una disculpa. No asumió responsabilidad alguna. Culpó al alcohol. Dijo que no recordaba, y usó el clásico: perdón si te ofendiste, que en realidad no es una disculpa. Era evidente que no sentía remordimiento real. Marcos quiso responderle para confrontarla por su excusa débil. Pero le pedí que no lo hiciera. Involucrarnos más con ella no cambiaría nada. El daño ya estaba hecho. Al día siguiente, Lucía me llamó por teléfono en vez de mandar mensajes. Estaba furiosa porque Marcos había contactado a Camila. Dijo que él no tenía derecho a amenazar a su amiga. Y que Camila había estado llorando por miedo a una posible demanda. Exigió que Marcos le pidiera disculpas de inmediato. Yo defendí a Marcos, explicando que él era el único que me apoyaba, ya que nadie más lo hacía. Le señalé que Camila merecía que la confrontaran por lo que dijo. Me negué rotundamente a que Marcos se disculpara. Luego le colgué. Nuestra madre fue la siguiente en llamar. Reprendió a Marcos por haber contactado a Camila. Según ella, estaba empeorando la situación. Me exigió que controlara a mi esposo. Le respondí que Marcos era la única persona que me apoyaba en todo esto, y que si ella tenía un problema con que me defendiera. Eso decía más sobre ella que sobre él. Durante todo esto, Lucía nunca reconoció que lo que Camila me dijo estuvo mal. Jamás ofreció una disculpa por su parte en el asunto. Por no frenar a Camila, por defenderla, por haberme obligado a costear todo el evento. Solo seguía enfocada en el dinero que según ella le debía y en el mensaje que Marcos le mandó a Camila. Al día siguiente tuve mi control de las 12 semanas. El médico dijo que todo iba bien. El corazón del bebé latía con fuerza. Tuvimos nuestras primeras ecografías claras. Marcos y yo decidimos esperar un poco más antes de contarle a alguien sobre el embarazo. Por todo el drama con mi familia. Unos días después, recibí un correo electrónico formal de Camila. El asunto era: disculpa oficial. El contenido parecía copiado de un sitio legal sobre cómo disculparse sin asumir culpa. Incluía frases como: lamento que los hechos hayan derivado en una situación que te causó angustia y espero que podamos superar este malentendido. Estaba claro que era un intento de control de daños por temor a consecuencias legales. No un arrepentimiento sincero. No respondí al correo. Se lo mostré a Marcos y él simplemente negó con la cabeza. Estuvimos de acuerdo en no responder. Camila no estaba arrepentida por lo que hizo, solo lamentaba que pudiera tener consecuencias. Lucía me escribió después de que no respondiera al correo. Dijo que Camila había hecho un esfuerzo por disculparse y que yo era la que estaba siendo irrazonable al no aceptarlo. Me acusó de alargar el drama innecesariamente. Volvió a exigir que le pagara el catering y que me disculpara por hacer una escena en su baby shower. Finalmente le respondí. Le dejé claro que no iba a pagar el catering, que no me iba a disculpar por marcharme después de ser humillada en público. Le informé que, hasta que no reconociera el daño que me causó y ofreciera una disculpa sincera, no quería tener más comunicación con ella. Lucía respondió con un largo mensaje acusándome de arruinar su embarazo con mi hipersensibilidad y drama. Dijo que los comentarios de Camila no eran su responsabilidad, que no podía controlar lo que otras personas dijeran. Afirmó que ya tenía suficiente estrés con el embarazo como para lidiar con mis emociones también. No respondí. Bloqueé el número de Lucía. También bloqueé a nuestra madre después de otro mensaje de voz en el que me llamaba egoísta. Y exigía que me reconciliara con Lucía. Esperé sentir culpa por bloquearlas, pero no la sentí. Sentí alivio. El estrés constante por sus mensajes y llamadas estaba afectando mi sueño y apetito, lo cual no era bueno para mi embarazo. Con ellas bloqueadas, podía enfocarme en cuidar de mí y del bebé. Marcos me apoyó por completo. Me dijo que estaba orgulloso de mí por defenderme. Me recordó que el estrés no era bueno para el bebé, y que si cortar contacto con Lucía y mi madre lo reducía, entonces era lo correcto. Ese fin de semana le contamos a los padres de Marcos sobre el embarazo. Estaban encantados. Siempre han sido amables conmigo. Nunca presionaron sobre tener hijos aunque sabían que lo estábamos intentando. Prometieron mantener la noticia en secreto hasta que estuviéramos listos para compartirla. Ya ha pasado casi un mes desde el baby shower. Sigo sin hablar con Lucía ni con mi madre.
No he sabido nada de mi padre. Como siempre, se mantiene al margen. Algunos familiares lejanos se han acercado tras escuchar distintas versiones de lo ocurrido. He sido breve pero honesta en mis respuestas, sin querer convertir esto en un drama familiar aún mayor. Mi embarazo va bien. Ya empiezo a notarse un poco la pancita. Marcos y yo hemos empezado a pensar en nombres y a planear la habitación del bebé. A pesar de todo lo que pasó con mi familia, estoy intentando mantenerme positiva y enfocarme en la salud de mi bebé. No sé qué ocurrirá a largo plazo con Lucía o mi madre. Fui al médico y me dijo que cierto nivel de estrés era normal, pero que un estrés crónico y severo podía afectar al bebé. Me recomendó buscar formas de reducirlo en mi vida. Después de esa conversación, Marcos y yo decidimos contarle la situación a algunos amigos cercanos y a sus padres. Tener más personas que supieran lo que estaba ocurriendo y pudieran apoyarme me ayudó a aliviar algo de esa presión. Hace 3 semanas recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero estaba esperando el llamado de un nuevo cliente que había dicho que quizá usaría otro teléfono. Era Lucía. Estuve a punto de colgar de inmediato, pero su tono sonaba distinto, menos agresivo. Me pidió si podíamos hablar unos minutos. Me quedé en silencio, esperando escuchar qué quería. Lucía me contó que había terminado con su novio. Él le había sido infiel con una compañera de trabajo y se había mudado. Ahora estaba preocupada por cómo iba a pagar el alquiler sola, especialmente con el bebé en camino. Me preguntó si consideraría ayudarla económicamente hasta que pudiera estabilizarse. Me sorprendió mucho el cambio repentino en su actitud y la petición de dinero. Después de todo lo que había pasado, le dije que no estaba en condiciones de ayudarla económicamente. Se enojó enseguida, diciendo que yo tenía un buen trabajo y que Marcos también, que si quería, podía ayudarla. Me acusó de ser rencorosa por lo del baby shower. Negué esa acusación. Le expliqué que su comportamiento desde aquella vez, las exigencias de dinero, su negativa a disculparse, presentarse mi trabajo sin previo aviso, habían dañado nuestra relación hasta el punto de no sentirme cómoda dándole dinero. Le sugerí que hablara con nuestros padres. Me dijo que ya lo había hecho. Nuestro padre le había dado algo, pero no era suficiente. Nuestra madre le dijo que no podía ayudarle mucho. Entonces propuso otra cosa, que si no podía darle dinero, al menos la ayudara cuidando al bebé una vez naciera. No podía pagar ni una niñera ni una guardería, y tenía que volver a trabajar lo antes posible. Como hermana, decía, yo debía estar dispuesta a ayudarla. Me quedé helada. Después de meses de conflicto, sin disculpas ni muestras de arrepentimiento, me pedía que me comprometiera a cuidar regularmente de su hijo. Le dije que no podía. No mencioné mi embarazo. Aún no quería que lo supiera. Solo le expliqué que trabajaba a tiempo completo y que no podía asumir esa responsabilidad. Lucía se enfureció aún más. Me llamó egoísta y sin corazón. Dijo que no me importaba ni ella ni su hijo. No entendía cómo podía negarme a ayudar a mi propia familia. Me acusó de estar celosa de su embarazo y que nunca pensó que tomaría represalias contra un bebé inocente. Luego me colgó. Me sentí mal después de esa llamada. Era como si viviera en otra realidad, una donde ella no me había humillado en su baby shower, ni defendido al tipo que se burló de mi pérdida, ni me hubiese hostigado durante meses. En su versión, yo era la villana, negándome a ayudar por despecho. Al día siguiente, mi madre me llamó desde un número nuevo. Comenzó de inmediato a regañarme por no querer ayudar a Lucía con el cuidado del bebé. Según ella, Lucía estaba en una situación difícil y necesitaba el apoyo de su familia. Me acusó de ser cruel y rencorosa. Me dijo que si tuviera algo de empatía, dejaría de lado mis sentimientos y ayudaría a mi hermana. Perdí la paciencia. Le recordé que ni ella ni Lucía se habían disculpado jamás por lo del baby shower, que ninguna había mostrado el más mínimo remordimiento por lo hiriente de sus acciones, que llevaban meses acosándome, exigiéndome dinero y pintándome como la mala ante la familia. No tenía ninguna obligación de ayudar a personas que me habían tratado tan mal. Mi madre se quedó en silencio unos segundos, y luego me dijo que tenía que dejar de vivir en el pasado, que Lucía estaba luchando y eso debía importar más que viejos rencores. Me dijo que si no podía ver eso, entonces yo no era la persona que ella creía que era. Y me colgó. Temblaba después de esa llamada. Nunca antes me había enfrentado a mi madre así. Siempre había sido yo la que cedía, la que mantenía la paz, la que hacía lo que se esperaba sin importar cómo me sintiera. Cuando Marcos llegó a casa y me encontró aún alterada, le conté lo que había pasado. Me abrazó mientras lloraba, y me recordó que no les debía nada. Que lo más importante era nuestro bebé y mi salud.
Me aseguró que estaba haciendo lo correcto al poner límites con personas que no me respetaban. Al día siguiente, recibí un correo de Lucía. Era un largo reproche donde me decía que la estaba abandonando justo cuando más me necesitaba. Afirmaba que nunca me perdonaría por darle la espalda a su hijo. Me advirtió que cuando estuviera vieja y sola, me arrepentiría de haber alejado a mi familia. Eliminé el correo sin responder. Luego creé un filtro para que todo mensaje futuro suyo se fuera a una carpeta que no leería. También bloqueé sus nuevos números. Han pasado 3 semanas desde entonces y no he sabido nada más de ninguna de las dos. Supongo que, por ahora, están respetando los bloqueos. He seguido evitando las redes sociales para no ver publicaciones de Lucía. A los pocos familiares con los que mantengo contacto les pedí que no me hablaran ni de ella ni de mi madre. Mi embarazo sigue su curso con normalidad. Hemos empezado a preparar la habitación para la bebé en el cuarto de invitados. Los padres de Marcos han sido muy comprensivos y están emocionados por su primer nieto. Mis amigas han estado presentes, chequeando cómo me siento y apoyándome. Todavía no he decidido cuándo ni cómo anunciar el embarazo públicamente. Por ahora, mi enfoque está en prepararnos para la llegada de nuestra hija y cuidar mi salud física y mental. La situación con mi familia no está resuelta, y no sé si algún día lo estará. Pero estoy aprendiendo a aceptar eso y a seguir adelante con quienes realmente se preocupan por mí. 2 días después del anuncio, Marcos me llamó. Era la primera vez que sabía de él desde aquella conversación meses atrás sobre superar lo que pasó en el baby shower. Sonaba sorprendido. Quería saber por qué no le había contado que estaba embarazada. Se había enterado por una tía que vio la publicación en redes. Dijo sentirse herido por enterarse de su nueva nieta a través de otra persona. Le recordé que había tomado partido por Lucía y mamá sin molestarse en entender lo que realmente había pasado. Nunca me buscó para saber cómo estaba ni quiso escuchar mi versión. Su interés por mi vida siempre había sido superficial, solo aparecía cuando había drama familiar. Le pregunté por qué pensaba que compartiría algo tan íntimo con alguien que había dejado claro que no le importaba mi bienestar. Se quedó callado unos segundos y luego dijo que sí le importaba, solo que no le gustaba meterse en peleas de mujeres, sus palabras exactas. Asumía que igual le contaría sobre el embarazo, sin importar la situación con Lucía y mamá. Creía que tenía derecho a saber de sus nietos. Le expliqué que nadie tiene derecho a información sobre mi vida o acceso a mi hija. Las relaciones se construyen con respeto y apoyo mutuo, y él no me ofreció ni una cosa ni la otra en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Si quería estar presente en la vida de Eliza, debía demostrar que podía ser una influencia positiva. Cambió de tema y me dijo que mamá y Lucía estaban muy molestas por no saber del embarazo ni del nacimiento. Lo habían llamado llorando después de ver la publicación por amigos en común. Se sentían heridas y traicionadas. Me pidió que considerara hablar con ellas, al menos por el bien de los primitos. Fui clara, no tenía intención de contactar a ninguna de las dos. Sus acciones durante todos esos meses lo decían todo. Nunca pidieron perdón ni mostraron remordimiento. Mi prioridad ahora era protegerme a mí misma y a mi hija de personas que habían demostrado tan poco respeto por mis sentimientos. Intentó hacerme sentir culpable hablando del legado familiar y de cómo los niños sufrirían sin conocer a sus parientes. Le recordé que los padres de Jason eran personas maravillosas y solidarias, activamente presentes en la vida de Eliza. Le aseguré que a mi hija no le faltaría amor ni vínculos familiares. Le dejé claro que si quería tener una relación con Eliza, debía ser independiente de cualquier intento de reconciliarme con Lucía y mamá. Podía visitarnos cuando estuviéramos más estables, pero si intentaba presionarme de nuevo, también lo bloquearía a él. Pareció sorprendido por mi firmeza. Era la primera vez que le ponía límites tan claros. Dijo que lo pensaría y que me llamaría pronto. Antes de colgar, me pidió si podía mandarle fotos de Eliza. Le dije que sí, pero que no quería que se las compartiera a Lucía ni a mamá. Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Lucía. Dijo que Marcos le había contado sobre el nacimiento de Eliza. No podía creer que hubiese estado embarazada todo ese tiempo y no se lo hubiera dicho. Según ella, le había robado la oportunidad de compartir su embarazo con su hermana. Decía que nuestras hijas podrían haber sido mejores amigas, pero que yo me lo había negado por despecho. No respondí. Bloqueé el número. Luego llegó un correo de mamá, que logró pasar los filtros porque usó una dirección nueva. Expresaba tristeza por no saber nada de mi embarazo ni del nacimiento. Decía que una madre debía estar con su hija en un momento tan importante. Afirmaba que le estaba negando sus derechos de abuela y me pidió que reconsiderara mi cruel decisión. Tampoco respondí.
Actualicé los filtros para bloquear esa nueva dirección. Una semana después, Marcos volvió a llamar. Me preguntó si había recibido los mensajes de mamá y Lucía. Le confirmé que sí, y que las había bloqueado. Suspiró y me dijo que estaban muy afectadas. Lucía le preguntaba todos los días cuándo conocería a su sobrina, y mamá no dejaba de llorar por haberse perdido el nacimiento. Le expliqué que sus sentimientos no eran mi responsabilidad. Les recordé que tuvieron meses para disculparse, para intentar reparar la relación antes del nacimiento de Eliza. Lo que sentían ahora eran simplemente las consecuencias naturales de sus propias decisiones. No iba a exponerme ni a exponer a mi hija a personas que me habían tratado con tanto desprecio y que no habían mostrado el más mínimo arrepentimiento. Marcos empezó a discutir, pero lo interrumpí. Le dije que no quería seguir hablando de mamá ni de Lucía. Podía tener una relación con Eliza y conmigo que fuera independiente de ellas, o podía seguir siendo su mensajero y perder también su vínculo con nosotras. Le pedí que pensara en eso y que me llamara cuando tuviera una decisión. Han pasado 2 semanas desde esa conversación. No me ha vuelto a llamar. Los padres de Jason han seguido viniendo con frecuencia para ayudarnos con el bebé. Traen comida, cuidan a Eliza mientras yo descanso, y nos ofrecen el tipo de apoyo que alguna vez esperé de mi propia familia. Su generosidad solo ha hecho más evidente lo disfuncional que ha sido todo mi entorno familiar de origen.